especie de judíos del Caribe. Sin embargo, contrario a ellos, a nosotros no nos define algo positivo, un lugar o una cosa o un estado al que querramos llegar. Que en el caso de ellos es pues un Israel ideal, una paz de Dios, algo así. A nosotros nos define el lugar y aquello de lo que huimos, que es la situación actual en Cuba desde 1959. Y eso es una definición negativa, es una definición por default. En ese sentido, aunque nosotros podamos definir a Miami como cubana, es también negativamente por default. Incluso si desplazamos a identidades previas que estaban medio disueltas, como la de los jamaiquinos, que tenían una presencia desde la fundación misma de Miami. Pero nosotros no hemos construido una identidad cubano-norteamericana. Nosotros permanecemos encapsulados en una identidad cubana, incluso que lo que está fuera de lugar, que está encontrada en Estados Unidos, pero se alimenta precisamente de los vicios que irradia la cultura cubana corrompida por la Revolución Cubana y por lo tanto no desarrolla valores positivos. Y aquí en Miami, aunque tengamos la ventaja histórica del tiempo y del peso político, de todas formas no tenemos un reino absoluto. Podemos ignorarlo, pero la presencia haitiana es tan fuerte y autorizada en Miami como la cubana. Se desconoce porque tiene un desarrollo paralelo, no se interrelacionan, pero es una dificultad que va a terminar desplazando a la cubana si los cubanos no se arreglan en ese sentido, si no desarrollan su propia personalidad en una identidad norteamericana, no cubana fuera de lugar, no en un anacronismo cubano, no en una Cuba de 1950, que de hecho los cubanos actuales de Miami desconocen, sino una identidad propiamente norteamericana, que sí están desarrollando los haitianos, y eso es interesante. Y precisamente lo que va a ocurrir es que estos haitianos van a encontrar la base caribeña de Miami, de Jamaica, y se van a fundir. Eso es algo que vemos, nos guste o no, en el desarrollo de su arte y su literatura. Por ejemplo, los conflictos creados alrededor de la Feria del Libro de Miami, de los cuales los haitianos han logrado hacer una extensión natural, sin necesidad de tantos conflictos personales, porque lo hacen a través de las estructuras políticas establecidas. Eso no es bueno. Nunca es bueno acudir a la política, pero es lo que hay. Y los cubanos no han sido posibles de contrarrestar esto, al contrario, están en una retirada forzosa precisamente por el estancamiento en que nos disolvemos. Uno camina el downtown de Miami, que la gente puede decir que está desolado, y lo que está es en reconstrucción. Es evidente que aquí se empieza a construir se está construyendo una especie de downtown de Atlanta, o el modelo de Atlanta o San Francisco, incluso algo de Nueva York, y esto va a terminar por barrer la identidad cubana de Miami. Hay que recordar que antes de esto, el downtown de Miami, que huía de gente en las mañanas y hasta las 4 de la tarde, que después moría, no tenía mucho que ver con Cuba tampoco. Era más bien una ciudad del Caribe, una ciudad menor del Caribe. Era como un mercado haitiano precisamente, por el tipo de personas y de comunidad que había. Antes sí, en los 50 y en los 60 sí, pero cuando fue desplazado por los cubanos, lo que se logró construir aquí, en este downtown de Miami, no se parecía a La Habana, ni siquiera se parecía a las ciudades del interior, aunque el acento fuera mayormente cubano. Es por el tipo de comercio que había, que era demasiado detallista, demasiado minorista, y era mucha gente y restaurancitos y cositas así, pero recordaba más las ciudades del Caribe negro.
que La Habana o una ciudad cubana. Esto puede ser más complejo y profundo todavía, porque puede significar que Miami es la última oportunidad que tienen los cubanos de reconciliarse con su negritud, y aceptando la fusión con la presencia haitiana, que es creciente y subrepticia, pero es política, porque no hay espacio para la expansión económica. Eso fue lo que detuvo a los cubanos y lo que disolvió a la comunidad cubana aquí, antes aún de que llegara a construir una identidad propiamente norteamericana. Sin embargo, la política le está ofreciendo a los haitianos esa posibilidad, y los cubanos van a tener la posibilidad de integrarla o desaparecer bajo su peso. Eso es curioso. ¿Sí? Cuando hablo de última posibilidad, no es que vaya a ser la última en la historia, sino la que está corriendo en estos momentos. Pero la presión de los cubanos en estos momentos en Miami es regresiva, no es actual. Y es regresiva a un estado que ya no tiene lugar, que sencillamente no le interesa a nadie. Y cuando acuden o apelan a la ascendente moral y a la tradición, ese es precisamente el símbolo de la decadencia de la cultura en Miami. Algo que por supuesto tenemos que agradecer a la generación de Mariel, no a la de Camarioca, que trajo la posibilidad de construir una identidad norteamericana en Miami con su propia expansión, sino la de Mariel, que la estancó y la regresó precisamente a la contradicción política de ese momento en Cuba. Por supuesto, cuando yo hablo de generación de Mariel, no me refiero a la gente real que quedó atrapada en la retórica política, sino a la élite intelectual, supuestamente intelectual, que asumió su representación y que fue la que la atrapó en esa retórica política. Ellos fueron los que con esta acción mantuvieron la evolución de la cultura en ese estancamiento, y de hecho comenzaron su regresión hacia un estadio más primario y más brutal, que impedía todo desarrollo, reintroduciendo por supuesto el racismo sutil que siempre ha caracterizado a la sociedad. Claro que para eso los cubanos tendríamos que reconocer los problemas de los negros, y es ahí es donde vendría la reconciliación, y dejaríamos de huir del famoso peligro negro del que la sociedad cubana está viviendo desde los tiempos del capitán general O'Donnell, que es cierto, es decir, se mantiene, ha sido negado, ha sido silenciado, pero está ahí. Sin embargo, ahora, y esta es una posibilidad especial que tenemos los negros cubanos, está esta ocasión, ¿no?, en que podemos conectar con esta trascendencia de la negritud caribeña y reconciliar a Cuba consigo misma, precisamente a partir de esta extrapolación del problema en una identidad norteamericana que nos reconozca a nosotros como negros con los norteamericanos y los caribeños, y a partir de ahí comunicarlo al resto de la sociedad cubana. Es algo que podemos hacer, y de lo que definitivamente no hacerlo, y no hacerlo no es algo de lo que podamos culpar a los blancos, es algo que queda de nosotros hacer o no. Pero claro, para eso necesitaríamos reconocernos como negros, suficientemente negros, que no es el caso con los negros cubanos. Hay algo que a mí me gustaría aclarar respecto a esta cuestión de si los negros cubanos somos lo suficientemente negros o no, que yo creo que no, y es que nosotros no somos negros de un modo positivo, es decir, nosotros no somos negros porque haya algo peculiar en nuestra humanidad y que nos haga aportar algo específico, sino que nosotros somos negros de modo negativo. Somos negros porque no somos blancos, somos negros porque la sociedad nos ha dicho que nosotros somos negros, en tanto no blancos, y esto nos hace vivir en una especie de complejo en el que tenemos la necesidad de reivindicarnos constantemente. Yo no creo que tengamos necesidad de reivindicarnos, tenemos necesidad de realizarnos políticamente, y eso va a llevarnos a esfuerzos específicos por la posición o la situación específica de la que nosotros partimos. Pero esto no está basado en una cuestión de
de justicia social o política, que ha sido siempre una cuestión ideal, no es una cosa concreta a la que uno pueda referirse y que uno pueda medir, porque además todos nosotros como seres humanos tendemos a ser injustos y nuestros reclamos en ese sentido tienden a ser inconsistentes, y sobre todo en la medida en que uno se va realizando en la personal, pues entonces ya va dejando de interesarse en la cuestión política y de los demás, y eso mismo es lo que nos hace inconsistentes, sobre todo porque es como una especie de soborno, funciona como una especie de soborno. Ser negro no significa en este sentido un retorno al África. Nosotros somos negros occidentales, somos nacidos en Occidente, y en ese sentido también tenemos una situación peculiar que hay que entender. Ahora, ser negro significa hacerlo positivamente, y es a partir de elementos concretos que nosotros portamos como tal, como negros. Es a partir de ahí, por esta cosa específicamente, que nosotros podemos aportar cosas específicas al desarrollo de la sociedad, pero tenemos que entendernos como tal. Reducirnos a la cuestión de la justicia social, yo creo que es jugar el mismo juego que nos ha mantenido excluidos. Y quien es el problema no puede ser la solución. Y entonces se trata precisamente de sobreponernos a estas contradicciones a partir de la negritud, pero una negritud consistente, una negritud que no tiene que dejar de ser occidental para realizarse. Definitivamente no podemos esperar que alguien nos escuche si nosotros no los escuchamos primero. Y en este sentido tendríamos que entender el problema de los negros como norteamericanos, desde esta perspectiva norteamericana. Y eso es algo que podemos hacer como negros. Pero si nosotros no nos abrimos a esa experiencia, no podemos esperar que nadie se abra a nuestra propia experiencia, a nuestra peculiaridad. Es en ese sentido que los negros cubanos somos los que podemos hacer esta transición.